huelga, compañero, no vayas a trabajar. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Bueno, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia y su noticiero Radio Clarín de Colombia. Esta es nuestra próxima emisión de hoy, junio 2 del año 2024. Y hacíamos sonar allí una notica de vamos a la huelga, compañero, porque va casi este noticiero dedicado a los empleados, a los obreros, a los trabajadores que están en pie de lucha, que no conocen eso de arrodillarse, de rendirle pleitesía al amo por nada en el mundo. Bueno, mi estimada audiencia, entonces así damos inicio al noticiero del día de hoy. Y hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Bruselas, Suecia, entre otros. Y estos son nuestros titulares. La huelga es un derecho. Apreciaciones de dirigentes sindicales y de la ministra del Trabajo. Nominado J. Manuel Arangosé a ser el hombre de toda una vida en defensa de los derechos humanos. Lanzamiento del programa de subsidio al adulto mayor de 80 años en Medellín. Ay, papá. Aprobación de los planes de desarrollo en Antioquia, tanto de la alcaldía como de la gobernación. Atletas con discapacidad cognitiva compitiendo hoy. Esto comenzó ayer, pero también continúa el día de hoy. Empresa Férrea Regional y su equipo sociocultural capacitan en movilidad. Última jornada de fase grupos en Copa Libertadores y Copa Suramericana para los equipos colombianos. Elecciones en Puerto Rico. Aunque las elecciones allá pues sean en próximo noviembre, hoy se están adelantando dos de los partidos neocolonialistas, ¿no? ¿Cuál neo? Ya colonialistas, porque en eso se graduaron. Uy, para la derecha brasileña, fake news es una gran virtud, esto entrecomillado. Con tristeza fue despedida la Madre Plaza de Mayo, y a quienes intentan impresionar las autoridades suecas. Bueno, querida audiencia, ese es los titulares del día de hoy, y entonces nos vamos con un sorbito más de la canción que les teníamos sonando. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, es como el preámbulo y entonces así es que seguimos. Entonces hubo lógicamente que los trabajadores se enojaron, se enfadaron con la ministra del Trabajo, y lo que da cólera, querida audiencia y compañeros militantes orgánicos, no se enojen. Es que lo que encoleriza no solamente a su servidor y a mucha parte de la audiencia de su noticiero Radio Clarín de Colombia y sobre todo allá, a los funcionarios en el Ministerio del Trabajo, es que quien hoy los pretende explotar, subyugar, minimizar, vilipendiar, es su patrona. ¿Y quién es la patrona? La ministra del Trabajo. ¿Y quién es la ministra del Trabajo? Pues la compañera Gloria Inés Ramírez, carajo. ¿Quién era ella? La sindicalista, la que pujaba con los docentes adelante por la séptima, por cualquier parte del país, contra los gobiernos, contra las patronales, porque no se les respetaba estabilidad laboral, sueldos justos, dignos y demás. Pero hoy nos encoleriza, querida audiencia, es que justo sea ella la que está haciendo igual con sus funcionarios, y ahora la van a escuchar la sentencia, casi que ultimátum. Entonces, así es que continuamos, querida audiencia, y vamos a ver qué es lo que tenemos por acá, porque esto fue una semana muy movida. Definitivamente son muchos los puntos incumplidos, pero hablemos de los 80 puntos que hay incumplidos de la negociación del 2023. Ese kit escolar es solamente un pañito de agua tibia, como uno podría decir, porque realmente hay cosas de fondo, situaciones económicas, porque como lo hemos dicho, los funcionarios del Ministerio del Trabajo tenemos unos sueldos muy bajos, con unas diferencias abismales con otras organizaciones o con otras entidades del país. Nosotros necesitamos una nivelación salarial.
Oiga, ¿qué pasa con Gloria Inés Ramírez? Gloria Inés Ramírez es maestra igual que yo. Fue presidenta de FECODE. Y hoy estamos con un problema nivel tenaz de la salud del magisterio. Y hoy vemos cómo está reaccionando frente al derecho a la huelga. Y es que no es suspicacia. No es suspicacia, querida audiencia. Todo el país está en paro. En huelga a nivel, al interior del Ministerio del Trabajo. Quiere abrir procesos de investigación. Cordial saludo a la audiencia de Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia. Les habla Iván Arango, uno de los líderes del comité de huelga en el Ministerio del Trabajo. Toda vez que el empleador, la ministra Gloria Inés Ramírez, no ha dado cumplimiento a muchos de los artículos consagrados en el acuerdo colectivo suscrito en julio del 2023. Trabajadores en Casa de Herrero, ¡hasta dónde, Pablo! Venimos acá a pararnos y decirles no están solos. Estamos todos unidos, todos unidos, todos son unidos. Con pensiones el que pueblo se unen también. Unido, jamás será vencido. Los acuerdos se hacen para cumplir y tienen su temporalidad. No es cuando usted le dé la gana. Está incumplido el pliego del ministerio. No es cuando usted le dé la gana, es cuando debe ser, porque a los sindicatos se respeta. No negociamos para acumular papel en los archivos. En contra del concurso. Estamos en contra de la forma como está adelantando el concurso. Estamos en contra porque incumple procedimientos que se acordaron para el concurso, como era la construcción de los manuales de funciones entre los trabajadores y las directivas para llegar al concurso. Señora ministra, acá están sus trabajadores. Póngale atención. Son justas las reclamaciones que estamos haciendo el día de hoy. Llevamos años reclamando una nivelación salarial, una equidad con las demás entidades del Estado. Y esta era su oportunidad, o es su oportunidad. Oiga, y es su oportunidad, señora ministra. Oiga. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos enviar preso a la a trabajar. Deja. Vamos a ver entonces qué nos decía para el día de hoy nuestro noticiero, que también en virtud a los trabajos desarrollados a lo largo y ancho del país desde antes de los 70 por su servidor, varias organizaciones del orden nacional y sobre todo del orden internacional, y eso que nos tocó abstenernos de recibir más propuestas, más nominaciones, han nominado a J. Manuel Arangosé. Sí, así es, querida audiencia, lo han nominado a ser el hombre del año, a ser el hombre de toda una vida en defensa de los derechos humanos. Como pueden apreciar ahí, estas organizaciones o ONGs, con la nominación que le hicieran a Sproder, ONG de Alicante, allá en Valencia, España, la asociación ONG Voces de Colombia para el Mundo, es lo que dice ahí en inglés, pues como cotorro aprendí a decirlo, no sé pronunciar ahí el inglés, de Bogotá, y la Fundación Kefi en Soacha, estas dos últimas en Colombia, ASBL, Entre Amigos, y bueno, ahí sigue una vaina, un letrero, yo no sé en qué está, pero es cierto sé que es desde Bruselas, Bélgica, CAPAC, Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, y Fiel, Federación Internacional de Escritores por la Libertad, Mujeres en Lucha. Bueno, ahí tiene algo en inglés, está en Puerto Rico, Barómetro Internacional y Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo, CONAICOP, estas dos últimas en Venezuela, Radio Internacional Orinoco desde Suecia. Nominaron a J. Manuel Arangosé de la República de Colombia al reconocimiento, oiga, a toda una vida como defensor por su valor, perseverancia y presencia en la defensa de los derechos humanos. Es como el elixir
que suaviza y cicatriza las heridas recibidas durante tantos años por su servidor. La convocatoria al Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, en su 13ª versión, que otorgan Diaconía y ACT Iglesia Sueca, con el apoyo de Suecia, bueno, no sé pronunciar, ustedes, querida audiencia, Siveri, algo así, dentro de las relaciones Suecia-Colombia en sus 150 años. Me sorprendió, de verdad me sorprendió, cuando desde latitudes tan lejanas, por organizaciones más de cubrimiento nacional o internacional otras, y sin distinguirse entre ellas, tocó entre comillas a mi puerta, que muchas veces lo único que recibe esas puertas, esos golpes, es la zozobra de no saber quién estará atrás de ellas para lesionarme. Pero esta vez fue para alegrarme con esta nominación. Bueno, querida audiencia, no más sentimentalismo, es la nominación que claro que estoy agradeciendo bastante a las personas que nos han nominado, entre ellos primero a mis hijos, Iván Manuel Arango Páez y Lina Marcela Arango Páez, que me han dado mucho valor para poder continuar en esta dura y difícil tarea. También a Luis Carlos Acero, por allá en la distancia, que por la violencia en mi querida Colombia le tocó un día partir. A Sonia Alexandra Vargas Tarquino, a Nicolás, a Hugo René Orejuela, Alberto Más, Leonardo Hermán, Berta Juber, Silvia Elena Ubal, bueno, José Cheo Sánchez, entre otros. Van para todos ellos nuestro más sincero agradecimiento por este gesto al nominarme el día de hoy, no, el día 1 de junio a este gran premio o distinción en la defensa de los derechos humanos. Que estén seguros que no les seré inferior a las expectativas creadas. Además son casi 50 años, o sea, desde que tengo uso de razón en la lucha por los derechos humanos. Bueno, mi querida audiencia, continuamos pues con esto de lo que se ha dado en mi querida Colombia. Pero entonces vamos a pasar ahora a una noticia distinta. Lanzamiento del programa de subsidio al adulto mayor de 80 años. Pasa de 80.000 virusitos a 225.000 pesos colombianos allá en la ciudad de Medellín. Puede ser, o si no, y si va y lo dicen o lo hacen, pues que me digan que yo sí voy y lo recojo. Puede ser que aquellos que no aprueban, que no aprobaron y trataron de volver triza la reforma pensional como laboral, salud y educación, pues igual manera ahora no se acerquen por ahí a recibirlos. No, mentira, recíbanlos, porque esos son sus impuestos, es un derecho que usted tiene. Lo que usted tiene que deshacerse es de esos adoctrinamientos de los que tienen plata y le dicen a usted que se joda mientras ellos están bien. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez Arango. Oído pues a la caja. Amable audiencia, el 30 de mayo el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, estuvo entre mediodía y comenzando la tarde en el orquidorama del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de la ciudad de Medellín, encontrándose con sus electores y sobre todo, y en este caso, con los adultos mayores de más de 80 años de edad, a los cuales a partir de ayer y el lanzamiento nacional del programa del adulto mayor, donde se triplica la cifra de subsidio de los 80.000 pesos y esta pasa a los 225.000 pesos. Y dijo algo muy interesante en esta ciudad, en el sentido de que este lanzamiento nacional se hizo definitivamente en la ciudad de Medellín, porque se le agradece definitivamente a aquellos arrieros antioqueños que son los primeros que forjaron el desarrollo y el crecimiento de este país, y admirando bastante la cultura cafetera antioqueña cuando era honesta y cuando era totalmente seria. Y de todas maneras agradece mucho a Antioquia todos estos esfuerzos. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Bueno, ahí teníamos a Saúl Ignacio Peláez desde la ciudad de Medellín. Ahora de Colombia nos vamos donde unas personitas despistadas por el planetoide, tal vez por el eclipse lunar, no sé qué, pues están diciendo que las virtudes, oiga, y lo dicen con mayúscula, pobre gente, les quemó la neurona, de los fake news, pues es insuperable por cualquier otra ciencia.
Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Brasilia, esto es allá en Buenos Aires, Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. Seguimos con noticias de Brasil. En la última semana de mayo, la Cámara de Diputados ha votado una ley, en verdad derrumbado una ley que proponía la criminalización de la difusión de fake news, de mentiras sistemáticas en periodo electoral. Yo voy a repetir, 317 diputados y diputadas votaron contra una ley que venía desde el gobierno nacional, gobierno con Lula 3, para criminalizar la difusión de fake news en periodo electoral. Alegaron que era censura, pero de hecho es pura y solamente cara dura. Bolsonaro mismo decía que fake news no es un problema y traía el tema de las pequeñas mentiras en la vida cotidiana para despolitizar el tema de fondo, de trasfondo, que es imposible en una sociedad donde mínimamente se confíe en los mensajes circulantes. Y así seguimos. El gobierno, de hecho, tiene un problema concreto de generar su mayoría en un sistema de poder en Brasil que sería, como decimos, semipresidencialista o casi parlamentarista. Para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Oiga, es que no faltan los descerebrados en el planetoide. Oiga, querida audiencia, ¿qué está pasando? ¿Es que acaso la especie humana nos estamos extinguiendo y solo quedamos usted y yo? Grave, pues, porque pues ahora le dicen que es bueno a lo malo. No, gracias, Bruno Lima Rocha, y sigamos con un poco para el movimiento sindical hoy en pelea. La herramienta que es la hora de luchar, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. Y es que todos los trabajadores nos vamos a levantar y no importa de qué militancia, sexo, religión sea el patrón o la patrona. Aquí no sabemos rendirle pleitesía a nadie, menos al explotador. El explotador es explotador y como tal, fuera. Los cascamos con las huelgas, con los plantones, con el paro, con lo que toque. Y entonces continuamos pues ahora con la tristeza, que fue la despedida de la madre de Plaza de Mayo allá en Argentina. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Mas. Adelante, Alberto. Audiencia. Argentina despidió con inmensa tristeza a la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas. Norita, como la llamaba toda la militancia de derechos humanos, política y social, a la que siempre acompañó en todas sus luchas, por lo que se ganó el respeto de todo el pueblo al estar siempre al frente de quienes luchaban contra cualquier injusticia. La apodaron la Madre Roja y nunca dejó de participar en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, reclamando por la aparición con vida de los 30.000 hijos desaparecidos por la infame dictadura del 76. Nuestro más sentido homenaje, querida Norita, hasta la victoria siempre. Continuando con la columna, en el gobierno de Milei la corrupción avanza. Escándalo en el Ministerio de Capital Humano. Crisis y renuncias en Capital Humano por la distribución de 5.000 toneladas de alimentos comprados por el gobierno anterior y que en medio de la crisis económica que se vive en Argentina,
el ministerio no repartió a los comedores y ollas populares. Muchas debieron cerrar, dejando sin comida a miles de personas. Tras la denuncia, renuncia el secretario y hombre fuerte del Opus Dei, Pablo de la Torre, que debió abandonar el cargo que ocupaba en el ministerio. Ahora, el ejército repartirá la comida, según informa la ministra Pietroello, también cuestionada, al tiempo que aparecen denuncias por sobresueldos y funcionarios que incorporó sin declarar con contratos truchos a través de una ONG, a la que también se le encargarían compras con un pago de comisión del 5% y con valores de adquisición superiores a los que se compra en cualquier supermercado. La ministra cada vez más complicada. A pesar de avanzar en el Congreso a fuerza de coimas y carpetazos con la denominada Ley Bases, el gobierno se desangra en internas y pasos en falso. Esta semana se han dado además renuncias en el Ministerio de Salud y en el de Trabajo, y fue despedido Nicolás Pose, el jefe de gabinete del gobierno. En medio de esta crisis, el nacilibertario presidente Javier Milei, de paseo por Estados Unidos, en su 7º viaje al exterior desde que asumió. La pregunta es, entonces, ¿quién gobierna Argentina? Desde Argentina reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alberto. Eso sí que es la pura verdad lo que nos acabas de decir. Sí, señor. Oiga, pues. Huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, y entonces su servidor se emociona bastante, pero es que lo que viene, porque el día 1 de mayo, el 31 de mayo, perdón, apenas hace 2 días, como se lo había venido anunciando su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, y lógicamente su servidor, pues se dio la huelga nacional, se dio la hora cero. Pero lo que no contaba la compañera, sí, pues aún quiero creer que es la compañera, ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, es que lo que a ella y a mí nos enseñó una escuela de la cual no me arrepiento de haber pasado por dicha escuela en militancia política, ideológica y organizativa, es a ser prevenidos, a crear, a calcular las estrategias, pero con ellas las tácticas. Y a ella se le olvidó lo que nos enseñaron y lo que ella y yo enseñamos. Y entonces los funcionarios, el día 30 no se fueron a dormir, no se fueron a descansar. Todos los funcionarios entreguistas, los esquiroles, chao, el 30 al descanso, bacano. Pero los consecuentes, los no arrollados, los que no claudican, se quedaron porque precisamente tenían el temor que los traidores iban a impedir era el ingreso de los huelguistas y ellos iban a continuar trabajando para romperlos. Pero los consecuentes con mi pueblo, y van mis felicitaciones para todos ellos, y en nombre nuestro y en nombre de la audiencia nuestra que así lo considera, se quedaron y lo primero que hicieron fue sellar la oficina del despacho a las 0 horas del día 31 de mayo de la ministra del Trabajo por faltona. Sí, es que al que la embarra se le castiga. Sí, retírese entonces. Y luego salen los medios de comunicación a decir sandeces. Pero entonces nosotros allá estuvo su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia escuchándoles, dialogando. Pues lógicamente que es un movimiento de ellos, pero esto nos hacía entusiasmar, casi que nos volvíamos los activistas también. Y qué mejor que escuchen lo que ocurrió el día 31 de mayo ya en Huelga Nacional.
agradeciendo, hombre, que los medios de comunicación nos presten estos espacios y este tiempo en el momento en que estamos atravesando los funcionarios del Ministerio de Trabajo, los inspectores de trabajo, toda la comunidad, los 2.400 funcionarios que hacen parte de esta entidad, que nos vemos abocados a estar en este momento en esta situación. Ministra hoy de Trabajo, que dice que va a estar en la OIT. Como usted conoce, como yo, lo que se hace en la OIT, ¿ya tienen algún borrador ustedes para radicarle a la OIT previniendo lo que ella va a decir? Bueno, tenemos la fortuna que algunos compañeros desde la parte de uno de los sindicatos que hace parte del Ministerio de Trabajo, pues estará presente también en Ginebra. Entonces allí se realizarán las denuncias correspondientes o los llamados de atención que haya que hacer en referencia a lo que estamos viviendo en este momento. Nosotros tenemos una funcionalidad muy amplia. Los inspectores de trabajo en este momento tenemos 48 funciones, entre otras. Una carga laboral grandísima, una responsabilidad grandísima con todos los usuarios. Y nuestros despachos reventados en este momento con la carga que tenemos, sin mano de obra. Entonces ahí hay que mirar un sinnúmero de detalles y de cosas que están ocurriendo al interior del ministerio, pero territoriales donde tienen los compañeros inspectores que realizar cualquier cantidad de obligaciones en la atención al usuario, en las investigaciones, en las visitas, en toda la parte investigativa que hay que desarrollar. Y hay muchas de las inspecciones donde hay un solo inspector cumpliendo 3, 4 funciones. Entonces hay muchos detalles que hay que revisar allí. Entonces no nos podemos quedar con una simple cosa. Hay que revisar qué pasa con las direcciones territoriales que aún no se han cambiado a nivel territorial, que tienen unos problemas estructurales grandísimos, donde no se mira la protección también de los compañeros funcionarios. Me imagino que echar mentiras con respecto al diálogo con nosotros, porque ella con nosotros, al comité de huelga, que en estos momentos nos encontramos después de haber sido declarada huelga, no se ha aceptado. Y ahí tiene nuestro máster allá, Iván Manuel Arango Páez, también de camarógrafo, porque aquí se la metemos es toda. Con nosotros. Quiero hacer hoy una denuncia pública de dos organizaciones sindicales de aquí del mismo ministerio que nos han entutelado, que nos han instigado, que han estado piso a piso, funcionario a funcionario, diciéndole que nosotros no tenemos la razón, que el comité está diciendo mentiras. Pero ¡fuera los esquiroles de mi trabajo! ¡Fuera! 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 Ahí tenían, y habría mucho que mostrar material solo del solo el día 31 de mayo, o sea, el día primero de la huelga nacional. Actividad sindical de trabajo, de emancipación que se desarrolló por las principales territoriales del Ministerio del Trabajo en todo el país. Esto no es solamente de 3 o 4 personas. Cálmense, bájenle 2 o 3 rayitas allá, compañeros que están despistados diciendo que los fraccionalistas somos nosotros. Digo nosotros porque nosotros sí estamos apoyando al que lucha, al esclavo que friega y friega por emanciparse. Y estamos en contra del esclavo que llora y es capaz de sacrificar al otro esclavo que un día osa levantarse y castigar al amo. Cálmense, cálmense. El pueblo tiene derecho a organizarse, movilizarse, luchar por sus libertades. Lo más triste, querida audiencia, es que mientras esto se da, entonces la ministra se va para allá, para un departamento al interior de mi querida Colombia, donde convoca por allá los medios de comunicación, pero los días, lógicamente, por allá no iba a estar Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia, a lo mejor no lo hizo por ahí cerca para evitar de invitarnos, porque si no nos invita y nos damos cuenta, ya le habíamos caído también, porque luego, ¿qué? Eso nos enseñaron, doña Gloria. Bueno, esto se da y el lunes, mañana, va a estar en Ginebra. ¿Saben qué queda allá? La famosa OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué irá a decir allá? Si Radio Clarín de Colombia nos tomamos el trabajo de leer ese comunicado de ella y sobre todo una resolución disqueándoles respuestas, entre comillas, a aquellos falsos positivos a los sindicalistas, al comité de huelga, diciendo en 4 puntos que les ha cumplido.
Pero resulta que el primer punto, que es el artículo 55 del acuerdo, tiene que ver es a darle funciones a aquellos funcionarios que quieran calificar y se quieran presentar para ocupar unos carguitos más, o sea, con el engaño de un caramelito más o de la envoltura de un dulce para que joda a los otros trabajadores. Y ese no hace parte del acuerdo. No, señora ministra, ese no tiene que hacer parte del acuerdo. Como tampoco hace parte del acuerdo de julio del año pasado, señora ministra. Eso que usted dice y que le está cumpliendo porque ya habló con no sé quién en las cajas y toda esa vaina de compensación para que les entreguen los kits escolares a los trabajadores que son inspectores de trabajo y demás. Ellos no se están muriendo por falta de un kit, señora ministra, ni están luchando por esas vainitas y unos bonitos de bonificación. Están yendo es a lo de fondo. Estabilidad laboral, salarios justos y con retroactividad, que se respete el fuero sindical, que se le respete el derecho a la lucha, a la organización, la movilización, el derecho a la protesta, y no como usted entra a sentenciar más adelante. Eso es lo que encoleriza a mi querida audiencia y a los trabajadores funcionarios que están allá en pie de lucha. Por eso los invito a que escuchen. Ustedes recuerdan, querida audiencia, los de las primeras líneas, las madres y padres de aquellos que murieron amén del gobierno anterior de un tal Cerdo, que decía que él tenía que garantizarle el derecho a los que no querían protestar y que querían movilizarse y que querían trabajar. ¿Recuerdan a ese señor Duque? Él decía así y coincidencialmente, no estoy sentenciando, no estoy acusando, aparecían sin ojos nuestros jóvenes, aparecían desaparecidos los jóvenes, asesinados los jóvenes, arrestados por piquetes de la policía guapotes, esos héroes, aplicándole rayo taser, gases y demás. Otros arrestados que hasta recién los han condenado inclusive. Casualidad. Y la ministra ahorita, no les digo, escúchenla y saquen sus propias conclusiones para que hallen qué diferencia hay ya de una revolucionaria ministra hoy de Trabajo, ex sindicalista, con el régimen dictatorial de los descerebrados de Colombia. Escúchenla pues. La entrada a las instalaciones del Ministerio del Trabajo está bloqueada por las personas que están hoy en el cese de actividades. Llamamos a que suspendan esta acción y permitan que, así como a ellos se les dan las garantías como huelguistas, se permita que a los demás funcionarios del ministerio también puedan tener. O sea, romperlos. Ya creyó pues que los funcionarios, los sindicalistas, pues nacieron anoche, doña Gloria. Aterrice. Su derecho al trabajo, que así lo han manifestado. Era lo que decía don Iván Duque. Una cosa es el derecho que tienen los de las primeras líneas a torpedear, a hacer sus bonches, las tomas de los portales, y otra cosa también tenemos que garantizar, decía don Duque, respetar el derecho de los que quieren movilizarse y tienen el derecho a no estar en protestas. Recuerdan, oiga pues lo que dice ahora la ministra, otrora revolucionaria, sindicalista, que fue hasta presidenta de FECODE, de los educadores. ¿Cómo la formaron? Y de igual manera a quienes funcionan como contratistas que puedan acceder para que cumplan con sus obligaciones contractuales. En ninguna parte de la legislación privada ni pública dice que los huelguistas tienen el derecho a bloquear el ingreso a las instalaciones. Este ministerio tiene que trabajar y garantizar la misionalidad de prestación del servicio público. Y de igual manera, reiteramos, garantizaremos todos los derechos de huelga que están escritos en la ley, pero también, como todo, está con procedimientos y... Un ultimátum, ministra. ¿Una amenaza? ¡Ojo pelao! Trabajaremos y agotaremos también estos procedimientos. Así es, pues, que reitero la convicción de que los conflictos solo alcanzan solución de manera dialogada, tranquila y pacíficamente. Oiga, lo que dice que de manera pacífica y dialogada es que se le hallan la solución a los conflictos si precisamente los empleados, sus funcionarios tuvieron que irse al paro, a la huelga nacional, fue porque ella se negó a escucharlos. Es más, el pliego firmado el mes de julio pasado, después de varios meses de negociación, ella se negó a llegar. Llegó el día de la firma, mandaba unos delegados, y esos delegados llegaban siempre para dilatar y dilatar.
Y ahora precisamente les llegó apenas el 24 de mayo a puertas de la huelga, porque ya se las habíamos cantado desde su noticiero Radio Clarín de Colombia y no somos partidarios de darle al enemigo en el piso, entonces se les informa para que no digan que los cogió con aquel abajo, no. Y llega el 24 a decir mentiras. Y lo que dice ahorita en esa rueda de prensa, no existe, que dice que no existe ninguna norma privada y pública, aquello de que los sindicatos puedan cerrar las empresas. Ministra, ¿qué hacíamos con Juan Pastor Pérez y cuando teníamos la CSTC que disolvimos para crear la unitaria CUT, Central Unitaria de Trabajadores? ¿Acaso no apagamos más de una vez a Acerías Paz del Río? Aterricen. ¿Cuántas veces cerramos la banca privada? ¿Cuántas veces cerramos universidades y colegios, hospitales y demás? Porque no importa los medios, lo importante es el fin, y mi pueblo que me escucha lo saben. Y señora ministra, ¿cómo así que no hay norma? ¿Acaso, señora ministra, acaso usted llegó al ministerio en nuestro pacto histórico con Gustavo Petro porque el gobierno anterior decretó que ahorita teníamos que ser gobierno? No, es que las revoluciones no se decretan, no se dan por leyes, se dan por el pueblo. El pueblo, que es el soberano, es el que la tiene allá. Pero ojo, porque la miel del poder grave. Y no es cierto que aunque porque no existen normas legales en los códigos hechos por la extrema derecha y la patronal, que porque allí nos dice que sí, el sindicalista puede cerrar la empresa y que entonces por eso no se puede hacer el cierre de empresas. Claro que se puede hacer y es legítimo dentro de aquello que alguna vez algunas personitas decían por ahí, en la combinación de todas las formas de lucha, así como la falsa democracia en las urnas, pues también una de las formas de combinación de todas las formas de lucha está la huelga, está el paro, está el plantón, está el cierre de las empresas. Bueno, y continuamos con nuestro noticiero, porque es que de verdad lo que dice la ministra sí nos deja. Y entonces este año es de elecciones también en Puerto Rico, y aunque las elecciones ordinarias son en el mes de noviembre, el día de hoy, 2 de junio, se está realizando en Puerto Rico unas elecciones para ellos normales, que es la entre los dos partidos colonialistas, y así nos lo hace saber nuestra corresponsal desde San José en Puerto Rico, Berta Lluvers. Y adelante, Berta. Buenos días, audiencia. Como en muchas partes de nuestra América, en Puerto Rico también estamos en un proceso eleccionario este año. Aunque las elecciones generales son en noviembre, esta semana celebrarán primarias los dos partidos coloniales que hasta ahora se han alternado la administración del país. El Partido Popular Democrático, o PPD, que aboga por la permanencia de la colonia bajo el disfraz del Estado Libre Asociado, y el Partido Nuevo Progresista, que aboga por la incorporación de Puerto Rico a los Estados Unidos. Si bien ambos partidos basan sus promociones en acusaciones del otro contendiente de su propio partido, es el PNP, el administrador actual de la colonia, que se lleva el premio en groserías y mentiras increíbles. Al ver sus anuncios por televisión, una se queda atónita de ver cómo ocultan y tergiversan la realidad. Según estos productos publicitarios, vivimos en un paraíso donde los servicios son de calidad para todo el pueblo, donde las escuelas, hospitales, viviendas, servicios de energía, etcétera, es insuperable y la gente vive muy feliz y agradecida del gobernador, que ganó con solo 1/3 de votantes. Da un verdadero asco cuando miramos la realidad de nuestro pueblo con pobreza, con nuestra juventud sin poder educarse ni tener un futuro, sin servicios adecuados de salud. Pero lo importante que queremos puntualizar es quiénes se benefician con estos anuncios, quiénes están detrás de esta publicidad. No nos debe tomar por sorpresa que en una colonia sean las corporaciones, los bufetes de abogados y millonarios gringos quienes financien estas campañas y, claro, su publicidad, para que se mantengan las injustas leyes que le otorgan preferencia a inversionistas extranjeros, como la Ley 60 de exenciones contributivas, que hacen de Puerto Rico un paraíso fiscal. Han venido a Puerto Rico para robarnos nuestros terrenos, construir edificios y viviendas de lujo para alquileres a corto plazo, que desplazan a comunidades y elevan los precios de la vivienda, haciendo que una familia de ingresos medios ya no puede tener una residencia asequible.
Pero por más anuncios que paguen estos buitres, gane quien gane las primarias, es el pueblo en noviembre quien tendrá la oportunidad de sacarlos a todos y a elegir candidatas y candidatos honestos y patriotas que han formado una gran alianza de país entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, que puedan derogar esas leyes preferenciales y reviertan las privatizaciones. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Como dijo el otro, el que entendió, entendió. Más claro no lo puede haber porque está tan claro que no se ve. Gracias, Berta Yuberchechi. Y ahora nos vamos para Medellín, donde la semana que transcurrió fue aprobado los planes de desarrollo tanto de Medellín como de Antioquia en general. Pero antes escuchemos algo. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar. Bueno, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Se aprobaron durante esta semana en definitiva los planes de desarrollo, tanto para el caso del distrito de Medellín, en el Consejo Distrital, como en el caso del departamento de Antioquia dentro de la Asamblea Departamental. Estos planes de desarrollo lamentablemente no lograron ser articulados con el Plan Nacional de Desarrollo porque pudieron perfectamente, tanto en el caso de los concejales distritales de Medellín como en los diputados departamentales de Antioquia, sus diferencias con el gobierno nacional y sobre todo que pesó tanto lo que pensó tanto el alcalde Federico Gutiérrez como el gobernador Andrés Julián Rendón, de que estos planes de desarrollo tenían que pensarse más que todo desde las regiones y para las regiones. Pero sin embargo, con el clamor popular también se dejó mucho de lado en temas fundamentales como deporte, arte, cultura, recreación, trabajos comunitarios y afines. Y es preocupante que esa articulación con el gobierno nacional no exista. Definitivamente mucho por revisar. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. Oiga, ahora también aquello de demostración de poderío. Resulta que por allá en Suecia se están ufanando, claro, pues como están llegando por a otras partes, a otras latitudes del mundo de intervencionismo y todas esas cuestiones. Pues ahora la cuestión es que quieren impresionar a mi pueblo allá. Y entonces la pregunta es, ¿a quién quieren impresionar las autoridades suecas, tanto del orden político, policial y demás? Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Salud, amigos. ¿A quiénes intentan impresionar las autoridades suecas, tanto policiales como políticas? Ayer en la Universidad Técnica Real en Estocolmo, la policía soltó perros y llegaron a caballo contra una manifestación y campamento de los estudiantes en solidaridad con el pueblo palestino y rechazo al genocidio sionista en Palestina. Los estudiantes, igual como los estudiantes del mundo, se levantan y en Suecia, país neutral y solidario con la lucha anticolonial mundial, la clase política de derecha socialdemócrata se subordina y se incorpora ahora como miembro de la alianza de guerra OTAN, y eso se refleja en la actuación ayer en la capital sueca. Cómo se desarrolla la cooperación entre la CEPO, la Policía Política Secreta Sueca, y su homólogo israelí Mossad. ¿A quiénes intentan impresionar los gobernantes suecos? ¿La Embajada de Estados Unidos o a Israel? Son algunas de las muchas preguntas que nos hacemos. Las protestas continuarán hasta que el genocidio que implementa el Estado sionista de Israel en Palestina pare y sus ejecutores sean juzgados por esos crímenes de lesa humanidad.
Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Nos regresamos para Colombia. Oiga pues, última jornada, fase de grupos en Copa Libertadores y Copa Suramericana para los equipos colombianos. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Audiencia y un abrazo cordial. Resumen de la última fecha fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Suramericana para los equipos colombianos. Junior de Barranquilla en condición de local empató 0-0 con Botafogo y fue primero de su grupo en Copa Libertadores. Por su parte, Millonarios de Bogotá cayó 3-0 contra Flamengo de Brasil y en definitiva queda eliminado de todas las competencias de la Conmebol. Por su parte, Alianza Fútbol Club de Valledupar en su último partido de su grupo gana 1-0 con gol de penal de Figueroa a Unión La Calera en territorio chileno. Y Deportivo Independiente Medellín golea 4-0 a Always Ready de Bolivia acá en la ciudad de Medellín y clasificó primero de su grupo y a octavos de final directamente de la Copa Suramericana. Estas actuaciones de Junior de Barranquilla e Independiente Medellín en octavos de final, tanto de Copa Libertadores como de Copa Suramericana, las tendremos en el mes de agosto, Dios queriendo, y que les vaya muy bien a ellos. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango, y muchas gracias. Gracias a usted, Saúl Ignacio Peláez Arango. Y vamos. A dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Los derechos se conquistan. Yo por ellos madre y ellos por mí. No se mendigan. Bueno, y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Esperamos pues que no nos abandonen y en la próxima nos veamos. Felicidades y hasta una próxima oportunidad. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.